Entonces, cuéntanos un Dale, poquito del libro, perfecto. como una presentación general. Pues básicamente, como les comentaba ahorita, el libro lo realizamos en el Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali. El libro nace a partir de un convenio con el INCODER, lo que ahorita se llama la Agencia Nacional de Tierras. El INCODER, nosotros realizamos unos proyectos con él a partir de la identificación de los conflictos territoriales y una metodología de la UAF, que es la Unidad Agrícola Familiar. Desarrollando estos procesos, nos dimos cuenta, quisimos en especificarnos en la necesidad de tierras a comunidades afrodescendientes. Eh, pero nuestro interés no era solamente centrarnos en esas comunidades que están en, en esta región del Chocó biogeográfico, sino pensaba ir más allá y indagar por esas comunidades que están por fuera de esta región. En este caso, pues quisimos adentrarnos en conocer cuáles son las transformaciones y las necesidades de este tipo de territorios para estas comunidades afrodescendientes. Entonces, básicamente lo que nosotros hicimos de una manera muy general fue ver esa necesidad de tierras a partir de una serie de investigaciones, tanto de fuentes primarias como de fuentes secundarias, de trabajo de terreno, de mucha información aplicada, de investigación aplicada. Entonces fue como una combinación metodológica, investigativa, de un grupo interdisciplinar. Estábamos personas de las ciencias sociales, antropólogos, sociólogos, politólogos, también muchos geógrafos, ingenieros ambientales. Entonces fue como un ejercicio muy interdisciplinar que lo intentamos desarrollar a nivel nacional. Si ustedes ven en los títulos de los libros están muchas regiones, está desde el norte hasta el sur y el centro. Entonces intentamos desarrollar un análisis a nivel nacional donde intentara visibilizar y explicar la necesidad y presencia de comunidades afrodescendientes por fuera de la cuenca del Pacífico. Línea, Allen, ¿cuál es como el principal aporte del libro? ¿Cuál crees tú que es como el principal aporte y el principal hallazgo en términos de los temas de tierras y las poblaciones afrocolombianas? Creo que los resultados son varios y son muy importantes. Primero fue la identificación y visibilización de los consejos comunitarios, que es como esta figura que representa ilegal para las comunidades negras en el ámbito jurídico y legal. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque nosotros en esta investigación realizamos un trabajo de campo muy fuerte, donde buscamos los consejos comunitarios que estaban en las diversas regiones del país y lo contrastamos con las bases de datos institucionales, en este caso de la Agencia Nacional de Tierras, que son aquellas consejos comunitarios que tienen titulación colectiva, pero también lo contrastamos con la base de datos del Ministerio del Interior, que es aquella entidad que es donde están registrados los consejos comunitarios en el Estado. Entonces lo que nos hicimos fue contrastar esas bases de datos y ver que había una desactualización, una desinformación institucional, donde algunos consejos comunitarios que estaban en el Ministerio del Interior no las tenían el INCODER, o algunos consejos comunitarios que estaban registrados y que tenían títulos colectivos en la base de datos del INCODER no estaban en el Ministerio del Interior. Entonces lo que uno de los grandes aportes es ver visibilizar e identificar la ausencia de estos consejos comunitarios a nivel nacional. Sería como, es un gran aporte. Al mismo tiempo también ver esa necesidad de tierras en las comunidades afrodescendientes a través de un censo, porque nosotros siempre hacíamos un censo en estos consejos comunitarios a partir del número de familias y número de personas que estaban registradas en su interior. Hicimos un cálculo a partir de la metodología de la unidad agrícola familiar y vimos cuál era esa cantidad necesaria para que una familia pudiera vivir dignamente. Y obviamente las condiciones de las tierras geográficas, morfológicas, son completamente diferentes a partir de la región que estén. Entonces, eso varía un montón y nosotros podríamos decir, bueno, la necesidad de tierras en la costa es diferente, en la necesidad de tierras en comunidades residentes en los valles interandinos. Entonces, era como una cuestión muy importante y creo que era muy necesaria en el término para las comunidades
comunidades afrodescendientes y pues obviamente también ver como ese análisis de esta diáspora africana a nivel nacional, donde uno también podría identificar los principales cambios históricos en términos tanto sociales como les para las comunidades negras que pues que están o que residen por fuera de cada del Pacífico colombiano. Otra preguntaba María Eugenia, sí, ya. ¿Cuál es la audiencia del libro? ¿A quién va dirigido el libro? ¿Cuál crees que es el alcance? Y cuéntanos un poquito de la disponibilidad del libro, cómo se consigue, hay que comprarlo o está disponible. Pues la audiencia sería, desde mi parecer, completamente amplia para las personas que tengan este interés por el tema de la tierra, por el tema del territorio, pero no solamente estas personas, sino también como aquellas personas que tengan ese interés por la historia, porque nosotros hicimos un fuerte recorrido histórico en cada una de las regiones, entonces ver y comprender la historia, las transformaciones de la tierra, de las comunidades afrodescendientes, pero también aquellas personas que están muy interesadas en el ámbito muy cuantitativo de la necesidad de tierras, y por ejemplo en esta metodología de la unidad agrícola familiar también es un ejercicio bastante importante. Entonces creo que desde bastantes perspectivas se pueden abordar este libro, desde los diversos intereses. Creo que no solamente al decir que son comunidades siguientes, entonces es el interés o es el foco de las personas, sino que también ver la transformación, las dinámicas de ocupación de la tierra, las dinámicas históricas de desplazamiento y migración, también invitan a conocer un poco la historia de la nación, ¿cierto? Entonces creo que no se podría encasillar solamente en esta cuestión sino que se podría ampliar y verlo desde una perspectiva mucho más grande. En términos generales, pues también es un libro que es digital, puede conseguir en la plataforma de la Javeriana, el Instituto de Estudios Interculturales. Lastimosamente no te tengo el link, no sé si ya está disponible, como lo tiene la profe María Eugenia, pero pues si quieres, uno se lo manda y usted lo distribuye, eso no hay ningún problema. Muy interesante lo que mencionabas, digamos, como de las diferencias en las visiones de lo que era la tierra en los diferentes lugares para las comunidades afro en diferentes lugares del país. ¿Podrías contarnos un poquito más a profundidad de eso, como cuáles fueron las diferencias principales en lo que encontraron? Porque finalmente en unas probablemente hay un cierto capital social ya construido de construcción colectiva y es más normal tener propiedades colectivas colectivas de propiedad de la tierra, ¿no? Probablemente en otras es menos frecuente. ¿Nos podrías contar un poquito más de eso? Claro que sí, Pablo. Realmente como hicimos este ejercicio a nivel nacional, encontramos unas figuras completamente bonitas. Encontramos en el Cauca unas figuras bien importantes que eran las capitanías de Itaibe, las capitanías de Belalcázar, eran unas figuras completamente coloniales que resaltaban la figura de ordenamiento y de adscripción y de autonomía territorial de las comunidades afrodescendientes. Entonces era una cosa completamente interesante y ver las diferencias de cómo percibían y cómo veían el territorio y su identidad cultural como comunidad afrodescendiente en estas capitanías. Pero, por ejemplo, vivía de pronto se lo han conocido, en San Basilio de Palenque, en donde está esta noción de la figura de Palenque como la primera estructura, por decirlo así, social y territorial que se libera del sistema colonial esclavista. Entonces uno ve como esta noción del palenque, del palenquero, de la lengua palenquera, entonces fue algo bien bonito. O por ejemplo, esta cuestión lo vimos mucho en el Magdalena Medio, en Cimitarra y en Landazuri. Y no, estaba comentando que por ejemplo en Landazuri, en el Magdalena Medio, habían como un fuerte relacionamiento con la perspectiva campesina, de lucha y resistencia por el territorio, donde había ciertos galardones, por ejemplo, de paz,
Entonces, con el Comité Campesino de Trabajadores del Carare. Entonces, era diversas perspectivas de ver el territorio, de relacionarse con las personas que lo circunden y ver, por ejemplo, sin importar, por ejemplo, cómo te puedes ver, si como capitanía o como una cooperativa de trabajadores o como palenquero, en la noción del territorio y de resistencia y de autonomía territorial es muy fuerte y siempre está perenne sin importar la figura que está representada a cada comunidad. Entonces fue algo bastante bonito y que siempre estaba allí realmente sin importar, como digo, la figura o el nombre que ellos representaban, pero siempre la identidad étnica, territorio, siempre estaba presente. Allen, tu libro Transformaciones y necesidades contemporáneas de las territorialidades rurales afrocolombianas. Alguien que lo lea, ¿qué se lleva? ¿Qué crees que va a aprender, que se va a llevar? Va a aprender historia, va a aprender resistencia, va a aprender a ver el territorio desde una perspectiva histórica y étnica, pero no va, lo importante no es que ver las cosas locales, sino también es a nivel nacional, decir que hay procesos de poblacionalidad étnica y de resistencia territorial en afrodescendiente en Mocoa, o por ejemplo también en Cerrito Valle, o en Atillo de Loba, en la Depresión Momposina, o en Fundación Magdalena. O sea, es ver como dónde puede ver un montón de resistencia territorial a través de la historia, y cómo la lucha por la tierra, cómo la lucha por la necesidad de tener territorio para comunidades afrodescendientes por fuera del Pacífico te invita a abrir esta perspectiva a nivel nacional y territorial, que permite verlo desde esta óptica. Creería que se llevarían, o si los tengo que convencer a que lo lean, sería básicamente eso: historia, resistencia, tierras y conocer el país realmente, como en 1000 páginas que son esos 2 libros, pero es bonito. Qué bueno, felicitaciones, Ale. Nos manda a decir Claudia González del sello editorial Javeriano que se puede conseguir desde el catálogo del sello editorial Javeriano. Ustedes entran a la página de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, buscan sello editorial Javeriano y ahí encuentran el libro.